¿Qué sería un buen té sin un buen poco de canela? Esta preparación ya tradicional. Me reconforta. La nueva normalidad no ha llegado. O sea, la nueva normalidad no está por llegar. La nueva normalidad ya llegó. Llegó con el primer contagiado de COVID. Todos los esfuerzos que estamos haciendo por intentar recuperar la antigua normalidad son esfuerzos en vano. Pero la realidad tampoco es un puro cambio. La realidad es una pura transición, que no se sabe cuándo empieza ni cuándo termina, salvo cuando hay un hito demarcatorio como este, de la pandemia. Porque a diferencia de la de 1918, esta no se va a ir. Este virus tiene mucha similitud con el SIDA, en cuanto debilita el sistema inmunológico del paciente. De hecho ya hay varios así, el rotavirus, el sincicial, la misma influenza. Entonces de pandemia se convierte en endemia, virus que se quedan fijos, estables, y que dependiendo de las circunstancias del sistema inmunológico de las personas desarrollan o no desarrollan los síntomas y desarrollan las distintas gravedades del cuadro. De ahí que no hayan, en estricto rigor, no hayan asintomáticos, sino que hay solo sintomáticos leves. Porque se le ha practicado eh, radiografías pulmonares a personas que no han tenido síntomas e igual tienen daño pulmonar, solo que leve. Y no porque les haya bajado las defensas, que no les bajaron, sino que por el efecto trombótico sistémico que produce coágulos, pequeños coágulos de sangre que se taponan las pequeñas arteriolas que rodean los alvéolos y al impedir el suministro de sangre, el tejido sin oxígeno muere. Entonces lo que aparece como daño neumónico en estricto rigor es una necrosis celular por falta de oxígeno. Falla primero el sistema circulatorio y como falla del sistema circulatorio, falla el sistema respiratorio, el riñón y el corazón. He sabido de casos de personas que han muerto de ataque al corazón, pero precisamente ese infarto no se ha producido como antes, que era por la estrechez de las arterias coronarias que rodean el corazón por grasa, sino que precisamente por estos trombos producidos por COVID, que al usar la gran cantidad de glucosa que hay en la sangre de la gente que come carbohidratos refinados, harina, trigo, maíz, papa, eh, esta glucosa junto con el COVID atacan la hemoglobina produciendo la glicación. Es decir, es lo mismo que cuando uno toca la miel, siente pegajosos los dedos. Bueno, la glucosa en sangre también funciona como pegamento y hace que los eritrocitos, los glóbulos rojos, se peguen entre sí y al pegarse se coagulen, se endurezcan. Y por una parte dejan de
ser receptores de moléculas de oxígeno. Es decir, la sangre pierde la capacidad de transportar el oxígeno desde el alvéolo hacia el resto de las células. Y por otra parte, los alvéolos se ven taponados por estos trombos, estos coágulos, y se pierde la irrigación sanguínea. Entonces tiene un doble efecto negativo: la pérdida de la perfusión del oxígeno desde el alvéolo a la sangre, y a través del proceso de glicación o pegamento de los glóbulos rojos, donde también afecta el fibrinógeno y las plaquetas, taponan arterias y pueden producir daño hepático, daño renal, ataque cardíaco, derrame cerebral, porque el cerebro también está irrigado profusamente por pequeñas arteriolas que se ven tapadas, y por eso que hay pacientes que han padecido COVID que terminan con daño neurológico, motor o daño, y al mismo tiempo daño psicológico, tanto por el estrés como por la sedación, porque estas personas que han padecido cuadros graves de COVID han sido sedados, incluso han estado en coma inducido. Pero al mismo tiempo ese pequeño daño cerebral, vascular como le llaman, que va minando las capacidades mentales de las personas. Entonces el sobreviviente de COVID, en el fondo, es un minusválido. De hecho, una estadística que revelaron los medios internacionales dice que el 75% de los sobrevivientes de COVID va a tener problemas al corazón. Y eso es precisamente por el daño producido por las trombosis producidas por estos pequeños coágulos que genera el COVID, en concomitancia con el alto nivel de glicemia. Por lo tanto, lo más urgente en este momento es cambiar la dieta de todas las personas y reducir drásticamente el consumo de hidratos de carbono refinado, harina, todos sus derivados, arroz, papa, porque la papa ha sido modificada genéticamente para ser puro gluten, maíz, que también ha sido modificado genéticamente para producir solo gluten, incluso la famosa avena, que la pintan como el cereal más sano, también es una bomba de gluten. Tiene más gluten incluso que la misma azúcar. Y por último, la leche. La leche es la peor de todas porque tiene el hidrato de carbono o polisacárido de cadena más larga y compleja, que es precisamente la lactosa. Para digerir la lactosa, más encima, es necesario ocupar calcio. Por lo tanto, el supuesto beneficio de tomar leche, que es aportar calcio al cuerpo, en realidad es mentira, porque es necesario ocupar más calcio del que se consume en la leche para procesar la lactosa. Porque para quebrar la cadena ¿cómo se llama? Del polisacárido de la lactosa, es necesario producir un ácido, el ácido pirúvico. O mejor dicho, se produce ácido pirúvico como consecuencia de romper la cadena de polisacáridos de los distintos hidratos de carbono. Y ese calcio se saca de los huesos. Y el calcio que aporta la leche, a menos que uno tenga una buena concentración de vitamina D, no llega al hueso.
Pero resulta que como la, los alimentos ricos en vitamina D son caros o son escasos y no hay costumbre de comerlo, por ejemplo como el brócoli, la betarraga, las nueces, poca gente los consume y poca gente toma sol en invierno, que es la otra forma de producir eh, el elemento base para tener vitamina D, porque la vitamina D en el fondo se la sintetiza el hígado a partir de estos alimentos y de la exposición a los rayos, de la exposición de la piel a los rayos ultravioleta, que permite la transformación de un tipo de colesterol en protovitamina D. Entonces, si si la pandemia de SARS-CoV-2 ha sido tan letal como ha sido, es precisamente por la pésima nutrición a la que estamos acostumbrados en todo el mundo, que consiste básicamente en comer muchos hidratos de carbono refinados, que producen mucha glucosa en la sangre, y esa mucha glucosa en sangre produce grasa, y esa grasa es de la cual se alimenta y se compone el virus. Por eso que la mayor cantidad de muertos es en personas obesas y la mayor cantidad de prevalencia del cuadro clínico grave a crítico es entre las personas con sobrepeso y obesidad. Si no hubiera tanto sobrepeso, si no hubiera tanta obesidad, que de una u otra manera terminas llevando a la diabetes, el SARS-CoV-2 no habría matado tantas personas y no estaría desarrollando cuadros clínicos tan graves. Pero para eso, insisto, es necesario eliminar drásticamente de la dieta los hidratos de carbono complejos. No comer pan, no comer pastelitos, no comer fideos, no comer arroz, no comer maíz, choclo, sobre todo este choclo chico, que es el choclo modificado genéticamente Monsanto. No comer avena Quaker porque no es sana, y no tomar leche. Pero imagínense el cambio social y económico que significaría que las personas redujesen en un 70% el consumo de esos alimentos. ¿Cuántas empresas irían a quiebra? ¿Cuántos alegarían que se les está boicoteando? Y son esas razones económicas las que impiden la liberación de esta información masivamente a la gente. Y a quien lo esté diciendo se les trata de loco. Pero no, es la verdad. El ser humano no está hecho para tener tanta glucosa en sangre. No es necesario comer tanto hidrato de carbono. Y el cambio cultural, conductual de las personas sería inmenso, porque no se podrían comer papas fritas, por ejemplo. No se podrían comer dulces. Confitería, la confitería estaría prácticamente olvidada en el pasado. La repostería, ¿para qué decir? Entonces, para mantener un estilo de vida, se prefiere sacrificar parte de la población antes que cambiar el estilo de vida, la cultura y de hecho los fundamentos de la civilización. Y ese es el tema, ese es el punto. ¿Qué es lo más importante? Mantener el estilo de vida, mantener una cultura, una pseudo civilización, o las vidas de las personas. Un autor hace 2000 años supuestamente
dijo las siguientes palabras: no es el sabbat para el hombre, no fue hecho el hombre para el sabbat, sino que el sabbat fue hecho para el hombre. Es decir, lo que llamamos cultura, sabbat, debe estar al servicio de la vida del ser humano y de toda la vida, lo que ahora llamamos la biosfera. Y no la vida y la biosfera al servicio de la cultura. Es decir, en estos momentos toda la vida, tanto humana como animal, vegetal, toda la biosfera está al servicio de la economía que se apoderó tiránicamente de toda la civilización, convirtiéndose en el único parámetro al que hay que hacerle caso, y está literalmente devorando la vida. Pero la pregunta es, ¿puede existir economía sin vida? No. ¿Pero puede existir vida sin economía? Sí. Ahí está solucionada la petición de principio. La vida siempre es más importante. Por lo tanto, es la economía la que debe cambiar para servir a la vida, y no la vida seguir muriendo para sostener una economía que solo sirve a una minoría. Y eso no es un planteamiento ideológico, sino que es un planteamiento